senadora Marta Tagler Martínez para hablar a favor del dictamen. Compañeras y compañeros senadores, esta ley reglamentaria del artículo 29 constitucional es un pendiente que este Congreso tiene desde hace al menos 3 años. Es una obligación derivada precisamente de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que estableció en uno de sus artículos transitorios la necesidad de reglamentar y establecer un procedimiento claro y efectivo para dejar muy claras las condiciones en las cuales se pueden suspender las garantías de las y los ciudadanos mexicanos. Es un tema que no podía esperar más. Sin embargo, esta ley reglamentaria ha tenido que esperar más de 3 años, ha estado prácticamente 1 año como dictamen de primera lectura y como aparecía en primera lectura, sin duda me hubiera opuesto porque ahí no se consideraban algunos cuestionamientos que particularmente organizaciones de la sociedad civil habían estado haciendo con respecto a ese documento. Sin embargo, y aunque no de la mejor manera, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Gobernación han decidido incorporar estos comentarios y observaciones al dictamen vía un adendum. Por eso comento que no es de la mejor manera. Debió haberse discutido en comisiones para poder pasar nuevamente al Pleno. Sin embargo, en este proceso las modificaciones han sido correctas y adecuadas y por eso un reconocimiento por la voluntad que han manifestado quienes presiden estas comisiones para que se incorporen estas observaciones y por eso y en ese sentido me manifiesto a favor del dictamen que está a consideración de este Pleno. El dictamen que estamos discutiendo el día de hoy sienta las bases que regula el procedimiento establecido en el artículo 29 constitucional a fin de que en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad mexicana, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión, pueda restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Recientemente hemos sido testigos de los lamentables atentados suscitados en Francia que han puesto en grave peligro o conflicto a su sociedad y por lo tanto han decretado una suspensión de garantías. Por lo tanto, es necesario que nuestro país defina claramente el procedimiento que se tendría que seguir en casos como ese y solo en casos como ese y delinear conforme a lo establecido en la Constitución la participación de cada uno de los poderes del Estado en situaciones de esa naturaleza. Si bien esta es una ley reglamentaria para un estado de excepción, el presente dictamen garantiza a las y los ciudadanos derechos inalienables como la no discriminación, la personalidad jurídica, la vida, la integridad de las personas, la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, entre muchos otros. Se incorporan en este dictamen las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas en cuanto a que como derechos inalienables se consideren la tortura, la prohibición de la libertad, la prohibición de las detenciones arbitrarias, así como la prohibición de desplazamiento o expulsión forzados. Se establecen los principios, que no derechos, que norman a esta ley reglamentaria como lo son legalidad, necesidad, temporalidad, excepcionalidad, racionalidad,
proclamación, publicidad, no discriminación, principio pro persona, compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas de derecho internacional en la materia. Además, se establece que dentro del procedimiento para la aprobación del decreto de suspensión o restricción de derechos a garantías que el Ejecutivo envíe al Congreso de la Unión deberá contener elementos como el fundamento, la motivación, la delimitación geográfica, el tiempo, los derechos restringidos, las garantías suspendidas, la proporcionalidad entre las medidas impuestas, las medidas propuestas en el proyecto de decreto y la gravedad de los hechos. Se establece también un plazo de 48 horas para que el Congreso trate como asunto único y, de no ser aprobado el decreto por el Congreso de la Unión o en su caso en la Comisión Permanente, la iniciativa no podrá ser presentada de nuevo con los mismos argumentos o motivaciones que la sustentaron. Asimismo, se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se deberá pronunciar por la constitucionalidad de los decretos que emite el Ejecutivo para llevar a cabo plenamente la suspensión de garantías en un plazo no mayor de 15 días. Finalmente, el titular del Ejecutivo Federal entregará al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente informes detallados sobre las medidas administrativas y legislativas adoptadas sobre su aplicación del decreto y la evolución de la situación. Por lo tanto, compañeras y compañeros, acompañaré este dictamen porque representa un avance para preservar el Estado de Derecho bajo una situación que afecte la paz pública y que sin duda hoy cobra mayor relevancia. Me parece importante que, dado que existe en el artículo 29 constitucional la posibilidad de la suspensión de garantías, quede claramente establecido en una ley cuál es el establecimiento y los límites que tiene precisamente este artículo 29 constitucional. Por su atención, muchas gracias.